Volvemos con ustedes y con el doctor Daniel Sobato en esta revisión de lo que es el contexto latinoamericano de mediados del 2011. Daniel, tenemos un calendario electoral intenso este año y de estos próximos 4 años, donde se va a ver y se va a poner a prueba precisamente la salud de la democracia. Tenemos algunas nubarrones en todo el proceso, el proceso integracionista, la supervisión electoral, la participación y el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA, que ha estado un poco en duda. Son elementos con los cuales va a haber que jugar y va a haber que observar. Pero vámonos en el corto a revisar un poco lo que viene pasando este año 2011, que se inicia con las elecciones en Perú, va a continuar con las elecciones en Nicaragua y Guatemala. Revisemos un poco el calendario electoral de estos próximos 4 años y empezando con 2011. Desde 1978-79, que es cuando llega la tercera ola democrática, esto que el profesor Huntington de Harvard denominó esta tercera ola mundial, que también llega a la región, a la fecha, el calendario más importante que habíamos tenido como rally electoral lo habíamos tenido desde noviembre del año 2005 a diciembre del año 2006. En ese periodo de 14 meses nosotros tuvimos 11 elecciones presidenciales y ahí fue cuando se habló de que América Latina estaba girando a la izquierda. Los triunfos de Lula, ya estaba Chávez, se veía venir otros presidentes, como obviamente estaba el centro izquierda gobernando en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, el fenómeno Kirchner se lo asociaba a este tema y luego se concretó con Evo Morales y con Correa, Daniel Ortega en Centroamérica, en Nicaragua. Por lo tanto se habló de este giro a la izquierda. Y a partir del año 2009 hasta el año 2012, la región va a tener de nuevo 17 procesos electorales presidenciales. El único país que escapa a este rally electoral de estos 4 años es Paraguay, que lo va a tener en el año 2013. De estos procesos electorales, en el año 2011 tuvimos la segunda vuelta en Haití, tuvimos las elecciones en Perú, primera y segunda vuelta. Vamos a tener ahora las elecciones en el 11 de septiembre en Guatemala. Luego en octubre tenemos la elección en la Argentina y finalmente cerramos en noviembre con la elección en Nicaragua. Cuando analizamos lo que estamos viendo hoy de los resultados de las elecciones, es interesante. En toda América del Sur, salvo en 2 de todas las elecciones presidenciales que hemos tenido, hubo continuidad. Con reelección, caso de Evo Morales, caso de Correa, o sin reelección del presidente, pero con continuidad del partido político. Sin ningún tipo de tendencia. Desde Mujica, centro-izquierda en Uruguay, pasando por Santos, de centro-derecha, en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que el buen momento macroeconómico que vive América del Sur está premiando a que los presidentes que están continúen si van por reelección y si no van por reelección, a quienes ellos apunten de su partido son herederos. A contrario de lo que estamos viendo que pasa en Europa, que quien va a una elección por lo general pierde por la grave situación económica que atraviesa Europa. Las únicas 2 excepciones en América del Sur han sido el caso de Chile y el caso de Perú. En el caso de Chile, después de 20 años de gobierno de la Concertación, y aún así con un, yo diría, margen muy estrecho, porque la diferencia fue de 3%. En el caso de Perú, tú lo conoces mejor que yo, te he visto analizarlo estupendamente en el programa de Cala, hubo alternancia, pero una alternancia porque yo creo que uno de los problemas que hubo en Perú es un estupendo crecimiento económico, pero sin redistribución. Y es el único caso donde el presidente no tenía un buen heredero, como para disputar, sino para ganar, al menos para disputar. Sí, de hecho se retiró ella. De hecho se retiró ella, Arauz, porque no tenía. Arauz. Entonces, ¿pero qué vemos? Que salvo excepciones, la tendencia es al centro político. Puede ser centro-izquierda, Mujica, como hemos visto, puede ser Evo, puede ser Correa, etc. O al centro-derecha, Santos, Piñera, etc. Pero se comienza a tratar de convergir al centro. Y aquellos presidentes, como en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, que cuesta calificarlos de centro-izquierda, son más bien de izquierda, comienzan obviamente también a tener sus problemas de buscar cierta moderación, como hemos visto en el último tiempo.
Es decir, el único que está en el vecindario de América del Sur, que de todas maneras está mucho más calmado de como sabía estar, es Chávez. Pero ¿no será que estamos viviendo de verdad, una época de post-bolivarianismo? Yo creo que sí. O sea, ya el bolivarianismo, la fórmula inicial ha decaído. Yo creo que sí. Y está dando paso a otro tipo de modelo. Exactamente. ¿El modelo cuál es? Es el modelo, digamos, más bien Lula. Así es. Pero que también podría ser el modelo Bachelet o Lagos. Por eso se le dice al presidente Piñera que él es el quinto presidente de la concertación, porque está más o menos aplicando. Pero lo que estamos viendo es que comienza a haber un gran consenso hoy en América Latina. Pero ¿por qué el modelo Lula? Veamos eso, Daniel. Porque busca compaginar las siguientes cosas. Primero, todos somos conscientes de que con la economía no se jode. Y menos con la macroeconomía. Así, tener las reglas claras de déficit fiscal, etc. Esta es una lección que los latinoamericanos hemos aprendido mucho mejor de Estados Unidos y de los europeos. Los problemas que están teniendo Estados Unidos y los europeos es que los que nos recetaban a nosotros no lo cumplían ellos. Y ahora tienen entonces unos déficits fiscales enormes y a su vez unos índices de deuda, Producto Interno Bruto, como Grecia, de 150%. Pero nosotros hemos estado haciendo bien nuestros deberes macroeconómicos. Es correcto. También hemos estado aprovechando el momento para crecer. No estamos creciendo a tasas asiáticas, pero la región en los últimos años viene creciendo de manera sostenida entre un 4 y un 5%. Pero lo que hemos aprendido es a conciliar buenas políticas sociales con responsabilidad macroeconómica y fiscal, cosa que antes no lo teníamos. Es el modelo Lula. Es el modelo Lula. Que incluso la perspectiva era que fuera mucho más radical. Exactamente. Entonces, mantengamos lo macroeconómico en orden, pero a su vez seamos conscientes de que no va a haber chorreo. Es decir, el crecimiento económico hay que redistribuirlo. ¿Y cómo se redistribuye? Con políticas sociales efectivas. Por ejemplo, estos programas de transferencia de cash condicionados. Sí. Eso es una manera coyuntural, pero ayuda a crear momento. Y esto está ayudando a generar una clase media que después valora estos avances y estos progresos de haber ido saliendo de la pobreza y entonces genera un nivel de adhesión de decir, seamos más bien moderados y cuidemos lo que hemos logrado. Esto se complementa a su vez con respetar la democracia. Fíjate, presidentes como Tabaré Vázquez, presidentes como Lula, presidentes como Lagos, presidentes como Michelle Bachelet, con altísimos niveles de popularidad, no cambiaron las reglas de juego, cambiando la Constitución para quedarse un periodo más. Sí, se resistieron a ello. Se resistieron, con lo cual apego a las reglas de juego, mantenimiento de la democracia y un tema que me parece que es central, que antes a los latinoamericanos nos costaba. Señores, seguridad jurídica, Estado de Derecho para atraer inversión, porque sabemos que sin inversión nuestras tasas de ahorro son muy bajas. Entonces comenzamos a poder conciliar todos estos temas que antes o teníamos disciplina macroeconómica pero no distribuíamos o distribuíamos de manera irresponsable o no estábamos a favor de la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Estamos tratando de conciliar todo eso y estamos tratando de marchar hacia el centro. Puede ser centro izquierda, puede ser centro derecha. En cambio en Centroamérica vemos un escenario totalmente diferente. En Centroamérica lo que ha prevalecido es la alternancia. Y solamente de las elecciones que hemos tenido, un partido volvió a repetir, que es Liberación Nacional en Costa Rica. Pero hubo alternancia en Panamá, del PRD a Martinelli. Hubo alternancia en Honduras, con la llegada del presidente Lobo, y hubo alternancia después de 20 años de gobierno de Arena con la llegada del presidente Funes. Es decir, mientras en Chile, después de 20 años, se fue el centro izquierda y llegó el centro derecha, en El Salvador, después de 20 años, se fue Arena y llegó un gobierno de centro izquierda. Es decir, en Centroamérica la tendencia ha sido a la alternancia, en Sudamérica la tendencia ha sido a la continuidad. A la continuidad, pero en ambos casos buscando moderación. Y en aquellos casos donde nosotros veíamos que podía repetirse el tema del fenómeno Chávez, yo vengo diciendo hace rato, de mi punto de vista, Chávez ha ido perdiendo perfil de lo que era su prédica bolivariana y además está enfrentando problemas muy serios en la casa, empezando por sus problemas de salud, siguiendo por su problema económico. Es una de las economías que menos crece. Descuidó el tema macroeconómico. Tasa de inflación muy alta, la primera de toda América Latina, seguido por la de Argentina. Endeudamiento interno. Endeudamiento interno, entonces, y obviamente ese precio de petróleo que ha ido bajando, después volvió a subir un poquito y ahora ha vuelto a bajar, no le da billetera, obviamente, como para andar repartiendo tanta plata como lo estaba haciendo. Pero además de todas esas diferencias, yo creo que el tema central tiene que ver en cuanto a los modelos. Y el modelo que está prevaleciendo es el que podríamos llamar modelo
Lula, Ajá. con estos niveles de moderación. Cuéntame una cosa, hay una lección clara. Desigualdad no permite una sostenibilidad en el crecimiento. Sí. Mientras no resolvemos el problema de la desigualdad, y Centroamérica, digamos, sería el escenario más preocupante, si no me equivoco. Así es, así es. Yo quisiera preguntarte, de todo el elemento o el ambiente latinoamericano electoral, ¿qué es lo que más te preocupa o qué país te preocupa más? No sé si hay no sé si hay un país que me preocupe más, pero claramente, de nuevo, siendo muy consciente de que no tenemos que caer en el error de ser complacientes. Porque el Fondo Monetario Internacional lo acaba de decir, nos da que vamos a crecer entre el 4 y el 4.5% este año y el año que viene, pero nos advierte de que hay sobrecalentamiento en muchos de nuestros países. La inflación se está disparando en algunos de ellos, nuestras monedas se están sobrevalorando por la entrada de capital extranjero, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos. A mí me preocupa mucho Centroamérica, por un lado. Y en el tema de región andina, yo creo de que obviamente la situación de Venezuela es considerablemente compleja. Ok, ahora Centroamérica, y en Centroamérica, ¿cómo ves las elecciones en Nicaragua? Tiene su propia complejidad, donde el presidente Daniel Ortega ha caído, sí, en la tentación, para ponerle un nombre, chavista, así es. O de Rafael Correa, de reformar la Constitución para garantizar su permanencia en el poder. O en Guatemala, donde tenemos esta incertidumbre generada como consecuencia de una clara violación constitucional, por el lado que tiene alguna parte superada, por así decirlo, con el tema del divorcio presidencial, pero que aún sigue teniendo serios problemas, impugnaciones, y no le ha dado una fluidez, digamos, saludable al proceso electoral. A mí me gustaría tu opinión en ambos casos, porque en el otro, en el nicaragüense, incluso es mucho más serio el tema constitucional. Así es. Mira, en el caso de Nicaragua, claramente la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, donde le permite al presidente Ortega volverse a postular, ha sido, en mi opinión, una decisión totalmente desacertada. Yo creo de que uno de los problemas más importantes que estamos teniendo en América Latina es precisamente esta fiebre reeleccionista. Okay. Y sobre eso, si quieres, podemos profundizar. Entonces, pero en el caso de Nicaragua yo veo una situación de grave violación a las reglas de juego. Se le ha llamado a lo de Daniel Ortega, algunos lo llaman un populismo responsable, porque es interesante observar, a diferencia de Chávez, Ortega tiene un manejo populista, pero maneja adecuadamente la economía, recibe buen dinero de Venezuela, no se pelea más allá de la retórica con Estados Unidos, forma parte de los tratados de comercio tanto con Estados Unidos y ahora como con Europa, no se pelea sino que le deja hacer buenos negocios a los empresarios, no se enfrenta con la Iglesia, que son, digamos, los clásicos choques que tenía Chávez, pero a su vez tiene un nivel de concentración de poder desmedido. Vulnera la seguridad de la democracia. Exactamente. Volvemos con Daniel Sobato para nuestro tercer bloque, para seguir analizando el tema regional y especialmente vamos a hablar ahora del tema de Guatemala.